Ella nunca tuvo familia, así que no sirve de nada buscar un donante. Es una pena, pero en casos como este no hay mucho que hacer. Me detuve bruscamente en el pasillo del hospital, con la mano aún temblando por la despedida que acababa de dar en la habitación 243. Las enfermeras hablaban en voz baja cerca del puesto, sin darse cuenta de mi presencia detrás de la máquina de café rota. Sí, Sara siempre fue como una huérfana. Creció en un hogar de acogida, nunca supo nada de su familia biológica. Su marido está destrozado, pobrecito. Mi corazón se aceleró. Sara. Misa. Estaban hablando de mi esposa como si ya estuviera muerta. Me llamo John Mitchell, tengo 32 años y hace 5 minutos acabo de despedirme de la mujer que amo, pensando que era para siempre. Sara se encuentra en la fase terminal de una anemia aplásica grave, y sin un trasplante de médula ósea, los médicos le han dado como máximo 2 semanas de vida. Pero algo en la conversación de esas enfermeras me inquietó profundamente. Sara siempre me había dicho que no tenía familia. Creció en hogares de acogida desde que era un bebé, nunca conoció a sus padres biológicos. Por eso, cuando llegó el diagnóstico, ya sabíamos que las posibilidades de encontrar un donante compatible eran casi inexistentes. Las personas sin parientes cercanos dependen de la suerte de encontrar a un extraño compatible en el registro nacional. Una suerte que, aparentemente, Sara nunca tendría. Volví 3 meses atrás, cuando todo comenzó. Sara había empezado a estar demasiado cansada para nuestras caminatas matutinas. Luego vinieron las manchas moradas inexplicables, la falta de aire, la palidez que me asustaba todas las noches cuando la observaba dormir. El diagnóstico fue un puñetazo en el estómago, anemia aplásica grave. Su médula ósea había dejado de producir células sanguíneas sanas. Sin tratamiento, sería mortal. Con un trasplante, ella tendría un 80% de posibilidades de curación completa. ¿El problema? Necesitábamos un donante compatible. Los hermanos eran la mejor opción, después los padres, los primos. Personas del mismo sangre. Sara no tenía a nadie. Nos inscribimos en la lista nacional de donantes, pero los médicos fueron sinceros. Podría llevar meses o años encontrar un donante compatible. Sara no tenía tanto tiempo. Durante esos 3 meses, vi a mi esposa definirse día tras día. La mujer que construía muebles conmigo los fines de semana, que reía a carcajadas en el cine, que hacía panqueques en forma de corazón los sábados, se fue convirtiendo en una versión pálida y frágil de sí misma. Ayer, cuando el doctor Peterson me llamó para hablar, ya sabía lo que iba a decirme. John, tenemos que prepararnos para lo peor. Sara ya no responde a las transfusiones. Sin un milagro, le quedan pocos días. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Entré en su habitación, le cogí la mano fría y le dije las palabras que nunca pensé que diría. Te quiero, Sara. Y siempre te querré. Gracias por haber sido mi esposa. Ella sonrió débilmente y susurró, cuida bien de nuestro jardín, John. Las rosas te necesitarán. Salí de aquella habitación devastado, seguro de que nunca volvería a hablar con ella consciente. Fue entonces cuando oí la conversación de las enfermeras. Y algo no cuadraba. Sara siempre fue un poco huérfana. ¿Siempre? ¿Cómo siempre? Sara tenía 28 años. ¿Cómo podía una enfermera saber toda su vida? Me escondí detrás de la máquina de café, obligando mi respiración a calmarse, y seguí escuchando. Recuerdo cuando vino aquí por primera vez, todavía era una adolescente. Debía de tener unos 15 años. Siempre sola, nunca venía nadie de su familia a visitarla. ¿15 años? Sara nunca me dijo que hubiera estado antes en este hospital. De hecho, siempre decía que evitaba a los médicos, que le daban miedo los hospitales porque no había tenido buenas experiencias en su infancia. La otra enfermera bajó aún más la voz. Sí, y pensar que su familia ni siquiera sabe que existe. Todo ese lío con los registros de adopción en los años 90 fue terrible. Tantos niños perdidos en el sistema. ¿Lío con los registros de adopción? ¿Una familia que no sabe que existe? Sentí que mi mundo daba vueltas. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que descubrí a continuación lo cambió todo. Porque, de repente, me di cuenta de que quizás Sara no era tan huérfana como pensábamos. ¿Y si alguien había ocultado deliberadamente información sobre su familia? ¿Y si había donantes compatibles por ahí, pero algo o alguien los mantenía alejados de ella? Quizás mi despedida de Sara había sido prematura. ¿Y si había toda una familia buscándola, sin saber dónde encontrarla? No podía salir de ese pasillo. Me quedé allí parado como un fantasma,
procesando cada palabra que había escuchado. Confusión con los registros de adopción en los años 90. Una familia que no sabe que Sara existe. Las enfermeras ya se habían ido, pero sus palabras resonaban en mi mente como un martillo. Saqué mi celular y comencé a buscar obsesivamente, problemas registros adopción Tennessee años 90. Lo que encontré me dejó helado. Docenas de artículos sobre escándalos en el sistema de adopción del Estado. Niños separados de familias que los buscaban. Registros alterados, documentos misteriosamente perdidos, familias destruidas por una burocracia corrupta. Y en el centro de todo, un nombre que aparecía una y otra vez, Dra. Margaret Henley, es directora del Departamento de Servicios Infantiles del Condado de Davidson entre 1988 y 2003. Mi corazón se aceleró. Sara nació en 1995, justo en medio del periodo de gestión de esta mujer. Volví corriendo al hospital, directo a la habitación de Sara. Ella estaba durmiendo, conectada a tubos y máquinas, con la piel tan pálida que parecía transparente. Me senté junto a la cama y le tomé la mano fría. Sara, susurré. Tengo que preguntarte algo. Ella abrió los ojos lentamente y me dedicó esa sonrisa débil que me partía el corazón. ¿Recuerdas algo de tu adopción? ¿Algún detalle? ¿Algún nombre? Sara frunció el ceño, confundida. John, amor, sabes que no tengo esa información. Todos los registros se perdieron en un incendio en la oficina cuando yo tenía 5 años. Me lo han dicho toda la vida. Un incendio. Registros perdidos. Qué conveniente. ¿Y nunca has intentado buscar a tu familia biológica? Claro que lo intenté, susurró ella, con lágrimas empezando a caer. Cuando cumplí 18 años, fui al Departamento de Servicios Infantiles. Me atendió una mujer muy seria, me dijo que no había absolutamente nada. Ningún registro, ninguna pista. Que mis padres biológicos probablemente eran drogadictos que me abandonaron y nunca volvieron a mirar atrás. ¿Recuerdas el nombre de esa mujer? Sara cerró los ojos, concentrándose. Era una doctora. Margaret algo. Ella fue muy grosera conmigo, me dijo que estaba perdiendo el tiempo buscando a personas que claramente no me querían. Margaret. Doctora. Margaret Henley. Sentí una rabia hirviendo dentro de mi pecho. Esa mujer le había mentido directamente a mi esposa. Había mirado a los ojos a una chica de 18 años y había destruido deliberadamente cualquier esperanza que ella tuviera de encontrar a su familia. Sara, tengo que salir unas horas. Pero te prometo que volveré. ¿A dónde vas? A resolver algo, le dije, besándole la frente. Confía en mí. La casa de la doctora. Margaret Henley estaba en Belmead, uno de los barrios más elegantes de Nashville. Una mansión imponente con jardines perfectamente cuidados, puertas de hierro forjado y un Mercedes negro en la cochera. 45 años de servicio público habían sido muy generosos con ella. Toqué el timbre, con el corazón latiendo como un tambor. Una mujer de unos 70 años abrió la puerta, bien vestida, con el cabello gris perfectamente peinado y un aire de superioridad que se podía sentir a kilómetros de distancia. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella, mirándome de arriba a abajo con desdén. Doctora. ¿Henley? Me llamo John Mitchell. Mi esposa es Sara Carter, antes Sara del sistema de adopción del condado. ¿La recuerda? El rostro de la mujer cambió instantáneamente. Por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos. Luego, ella volvió a componerse y recuperó su máscara de indiferencia. No recuerdo a todos los niños que han pasado por el sistema, joven. Han sido miles a lo largo de los años. ¿Recuerda a Sara? Insistí. Ella vino a buscar información sobre su familia biológica cuando cumplió 18 años. Usted dijo que no había registros. Margaret entrecerró los ojos. Si dije que no había registros, es que no los había. Ahora, si me disculpa. Ella comenzó a cerrar la puerta, pero yo la bloqueé con el pie. Mi esposa se está muriendo, doctora. Henley. Necesita un trasplante de médula ósea. Necesita encontrar a su familia. Y creo que usted sabe exactamente dónde está esa familia. Margaret se rió. Una risa fría, cruel. Aunque lo supiera, ¿qué le hace pensar que le ayudaría? Algunos niños están mejor donde están. Algunas familias es mejor que permanezcan separadas. ¿Qué significa eso? Significa, dijo ella, inclinándose hacia mí, que su esposa fue una de las afortunadas.
Tuvo una vida decente en hogares de acogida. No fue golpeada, maltratada ni descuidada como lo habría sido si se hubiera quedado con esa familia de gente inadecuada. Gente inadecuada. Las palabras salieron de su boca como veneno. ¿Usted separó deliberadamente a Sara de su familia biológica? Salvé a una niña de una vida de miseria, respondió Margaret con frialdad. Los padres eran demasiado jóvenes, demasiado pobres, inadecuados para criar a una niña adecuadamente. La niña tenía una oportunidad mejor en el sistema. Pero ella tenía derecho a saberlo. Tenía derecho a elegir. Tenía derecho a ser protegida de las decisiones estúpidas de adultos irresponsables, replicó ella. Y mira cómo le ha ido. Creció, se casó, tuvo una vida normal. Hasta que enfermó, claro. La forma casual en que mencionó la enfermedad de Sara me hizo ver rojo. ¿Sabe que mi esposa puede morir por lo que hizo? Yo no le contagié una enfermedad, jovencito. La vida es así. Algunas personas tienen suerte, otras no. Margaret se encogió de hombros con una indiferencia que me dio náuseas. Ahora, salga de mi propiedad antes de que llame a la policía. La puerta se cerró de golpe en mi cara con un estruendo final. Me quedé allí parado, temblando de rabia. Esta mujer había jugado literalmente a ser Dios con la vida de mi esposa. Había decidido arbitrariamente que Sara estaba mejor sin su familia biológica, condenándola a una vida de soledad, y ahora, posiblemente a la muerte. Volví al coche y me quedé allí sentado durante 20 minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Margaret Henley lo sabía. Ella sabía dónde estaba la familia de Sara, pero se negaba a decirlo por puro prejuicio y arrogancia. Pensé en mi esposa tumbada en esa cama de hospital, consumiéndose porque no podíamos encontrar un donante compatible. Pensé en todos los años que ella había pasado sintiéndose completamente sola en el mundo, sin saber que tal vez tenía padres, hermanos, primos en algún lugar buscándola. Todo por culpa de una mujer que decidió que sabía lo que era mejor para todos. Cogí mi móvil y empecé a investigar todo lo que pude sobre Margaret Henley. Su carrera, su reputación, su vida personal. Si ella quería jugar a ese juego, yo también lo haría. Pero primero, tenía que encontrar a la familia de Sara. Y si Margaret no iba a ayudarme voluntariamente, encontraría otros medios. Porque mi esposa no iba a morir por la arrogancia y los prejuicios de una burócrata corrupta. Si Margaret Henley creía que podía seguir controlando la vida de Sara después de todos estos años, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Cuando regresé al hospital, Sara estaba peor. Mucho peor. Las máquinas que rodeaban su cama emitían pitidos más frecuentes y una nueva enfermera revisaba sus signos vitales cada 15 minutos. Su piel tenía un tono grisáceo que me revolvió el estómago. ¿Dónde estabas?, susurró cuando me vio, con una voz tan débil que tuve que inclinarme para oírla. Resolviendo algo importante, le dije, tomando su mano fría. Sara, tengo que contarte algo. Se lo conté todo. Sobre la conversación de las enfermeras, sobre Margaret Henley, sobre cómo nuestra búsqueda de su familia había sido saboteada desde el principio. Sara me escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su delgado rostro. Entonces, quizás tengo una familia, susurró ella. Estoy seguro de que la tienes. Y voy a encontrarlos. Esa noche, Sara sufrió una crisis. Su cuerpo rechazó por completo la última transfusión y los médicos tuvieron que sedarla para estabilizar sus signos vitales. El doctor Peterson me llevó al pasillo. John, tenemos que ser realistas. A Sara le queda una semana como mucho, quizá menos. Si tienes alguna esperanza de encontrar un donante. Eso es precisamente lo que estoy haciendo, le interrumpí. Pasé toda la noche en el ordenador de la sala de espera, investigando todo lo que pude sobre Margaret Henley y el escándalo de los registros de adopción. Lo que descubrí me enfureció sobremanera. Margaret no había actuado sola. Ella formaba parte de una trama sistemática que separaba a los niños de familias consideradas inadecuadas, código para pobres, jóvenes o pertenecientes a minorías. Decenas de juicios, cientos de familias destruidas, miles de niños que crecieron pensando que no tenían a nadie en el mundo. Y todos esos niños tenían algo en común. Sus familias biológicas nunca dejaron de buscarlos. A la mañana siguiente, llamé al bufete de abogados que había representado a varias familias contra Margaret Henley. La secretaria me pasó con Amanda Rodríguez, una abogada especializada en casos de adopción. Sr. Mitchell, dijo ella después de que le expliqué la situación.
El caso de su esposa suena exactamente igual que los otros que hemos investigado. Dijo que ella nació en 1995. Así es. Ese fue uno de los años más activos del esquema de Henley. Ella estaba literalmente vendiendo bebés a familias ricas mientras les decía a las familias biológicas que los niños habían muerto o habían sido adoptados fuera del estado. Se me heló la sangre. ¿Vendiendo bebés? Era un mercado negro disfrazado de programa de adopción legítimo. Los niños de familias pobres eran separados y entregados a familias que pagaban cantidades exorbitantes. A las familias biológicas se les desanimaba o se les daba información falsa. ¿Cómo puedo encontrar a la familia de Sarah? Amanda hizo una pausa. Normalmente, eso llevaría meses de investigación legal. Pero, suspiró. Tengo algo que puede ayudar. Hemos conseguido recuperar algunos de los registros originales de Henley durante uno de los juicios. Registros que ella juró haber destruido. Mi corazón se aceleró. ¿Tienes los registros de Sarah? Puedo comprobarlo. Pero, señor Mitchell, tengo que ser sincera. Incluso si encontramos a su familia, hacer las pruebas de compatibilidad, organizar un trasplante, eso lleva tiempo. Tiempo que su esposa podría no tener. Déjeme eso a mí, le dije. Solo deme los nombres. 2 horas más tarde, Amanda me llamó de nuevo. John, he encontrado algo. Sarah no es hija única, como dijo Margaret. Tiene 2 hermanos mayores y una hermana menor. Sus padres, María y Carlos Delgado, vivieron en Nashville hasta 2005, cuando se mudaron a Memphis. Todavía la están buscando. Cogí un papel y empecé a tomar notas frenéticamente. ¿Tienes la dirección actual? Lo tengo todo. El teléfono, la dirección, incluso donde trabajan. John, la voz de Amanda se emocionó. Nunca han dejado de buscarla. Todas las semanas llaman al Departamento de Servicios Infantiles para pedir información sobre la hija que perdieron cuando tenía 8 meses. 8 meses. Sarah fue separada de su familia cuando solo tenía 8 meses. Margaret les dijo a los padres que Sarah había muerto de neumonía en el hospital, continuó Amanda. Celebraron un funeral vacío, John. Enterraron un ataúd vacío. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo por Sarah, era por toda la familia Delgado, por todos los años de sufrimiento innecesario, por cada cumpleaños que pasaron llorando por una hija que estaba viva a pocas horas de distancia. Me voy a Memphis ahora mismo, dije. John, deberías llamar primero. No. Eso no se puede hacer por teléfono. Volví a la habitación de Sarah. Ella estaba despierta, pero sus ojos habían perdido gran parte de su brillo. Me senté junto a la cama y le cogí las manos. Sarah, he encontrado a tu familia. Ella parpadeó lentamente. ¿Qué? Tus padres, María y Carlos Delgado. 2 hermanos, Miguel y Roberto. Una hermana, Lucía. Viven en Memphis y nunca han dejado de buscarte. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Ellos me han buscado. Todos los días durante los últimos 28 años. Sarah cerró los ojos y sonrió por primera vez en semanas. Tengo una familia de verdad. Y la salvarán, le prometí. Pero mientras organizaba mentalmente el viaje a Memphis, una parte oscura de mi mente planeaba algo más. Margaret Henley había destruido vidas durante décadas. Se había lucrado con el sufrimiento de familias y luego había vivido una vida de lujo con dinero manchado de sangre. Encontrar a la familia de Sarah era solo el primer paso. Margaret aún no lo sabía, pero yo no era solo un marido desesperado por salvar a su esposa. Era ingeniero de software, especialista en seguridad digital, y había pasado los últimos 3 meses haciendo algo que ella nunca hubiera imaginado, documentando meticulosamente cada uno de los crímenes que había cometido. Si estás siguiendo este viaje en busca de la verdad, suscríbete al canal, porque lo que sucedió cuando llegué a Memphis lo cambió todo. Porque mientras conducía por la carretera oscura hacia la familia que Sarah nunca supo que tenía, ya estaba ejecutando la primera fase de un plan que garantizaría que Margaret Henley pagara por cada vida que destruyó. La diferencia es que esta vez, ella no tendría como esconderse detrás de la burocracia y los registros falsificados. Esta vez, ella enfrentaría consecuencias reales. El viaje a Memphis duró 2 horas y media, pero parecieron una eternidad. Mi mente oscilaba entre la esperanza y el terror, la esperanza de que la familia Delgado pudiera salvar a Sarah,
el terror de que llegáramos demasiado tarde. Pero durante esas horas solitarias en la carretera, algo más comenzó a fermentar dentro de mí. Pura rabia contra Margaret Henley. Llamé a Amanda Rodríguez por el camino. John, he conseguido más información sobre el caso de Sarah, me dijo ella. Margaret no solo separó a Sarah de sus padres. Hay documentos que prueban que alteró registros médicos, falsificó certificados de defunción e incluso intimidó a familias que intentaban buscar a sus hijos. ¿Intimidado cómo? Amenazas legales falsas, demandas ficticias, incluso visitas policiales no autorizadas. Ella convirtió el sistema de adopción en una máquina de hacer dinero. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Cuántas familias se han visto afectadas? Al menos 300 que hemos podido documentar. Pero podrían ser el doble. 300 familias. 600 padres que lloraron a hijos vivos. Cientos de niños que crecieron pensando que no tenían a nadie en el mundo. Amanda, necesito algo. Quiero todos los documentos, todas las pruebas, todo lo que tengáis sobre Margaret Henley. John, sé que estás enfadado, pero... No es solo enfado, la interrumpí. Es justicia. Esa mujer ha destruido vidas durante décadas y vive en una mansión comprada con sangre. Mi esposa se está muriendo porque Margaret decidió jugar a ser Dios. Esto no puede quedar así. Amanda se quedó en silencio durante un momento. Te enviaré todo por correo electrónico. Pero John, ¿qué estás planeando? Aún no lo sé con certeza. Pero Margaret Henley pagará por todo lo que ha hecho. La casa de la familia Delgado era pequeña pero impecable, con un jardín lleno de flores y una bandera estadounidense ondeando en el porche. Cuando toqué el timbre, una mujer latina de cabello gris abrió la puerta. En cuanto me vio, sus ojos se agrandaron. Usted ha venido a hablar de nuestra hija. Había ensayado ese momento en mi cabeza decenas de veces durante el viaje, pero cuando llegó el momento, las palabras simplemente salieron. He encontrado a Sarah. Ella está viva. María Delgado se derrumbó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Un hombre salió corriendo de la cocina, Carlos, supongo, y cuando vio a su esposa llorando y me oyó repetir las palabras, también empezó a llorar. Nuestra niña, susurró. Nuestra pequeña Sarah. Los minutos siguientes fueron una confusión de lágrimas, abrazos y preguntas apresuradas. Cuando finalmente nos sentamos en la sala, rodeados de fotos familiares en las que siempre había un espacio vacío, el lugar que Sarah debería ocupar, lo conté todo. Sobre su enfermedad, sobre la urgente necesidad de un trasplante, sobre cómo Margaret Henley les había mentido a todos durante 28 años. Esa mujer, dijo Carlos, con la voz temblorosa de rabia. Esa mujer horrible dijo que nuestra Sarah había muerto. Le hicimos un funeral, John. Enterramos un ataúd vacío. Ella nos dijo que éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres para criar a una niña, añadió María. Dijo que Sarah estaría mejor sin nosotros. Miré alrededor de la casa. Era sencilla, pero rebosaba amor. Fotos de Miguel, Roberto y Lucía en todas las etapas de su vida. Diplomas de graduación en las paredes. Una familia unida que nunca había dejado de buscar a su hija perdida. Margaret les había robado 28 años a esta familia. 28 años de cumpleaños, graduaciones, bodas, nietos. Todo porque ella creía saber lo que era mejor para todos. Tenemos que ir a Nashville ahora mismo, dije. Sarah no tiene mucho tiempo. En 3 horas, toda la familia Delgado estaba en el hospital. El momento en que Sarah vio a sus padres por primera vez consciente fue indescriptible. María sostenía el rostro de su hija con las manos temblorosas, susurrando, mi niña, mi pequeña niña, repetidamente. Carlos lloraba en silencio mientras sostenía la mano de Sarah, y sus hermanos, Miguel, Roberto y Lucía, se quedaron alrededor de la cama, todos tocándola con delicadeza, como si necesitaran confirmar que era real. Nunca dejaron de buscarme, susurró Sarah. Nunca, respondió Miguel. Nunca nos dimos por vencidos. Sabíamos que estabas en algún lugar. Las pruebas de compatibilidad se realizaron inmediatamente. Roberto, el hermano mayor, era una combinación perfecta. ¿Cuándo podemos hacer la cirugía?, le preguntó él al doctor Peterson. Mañana por la mañana, si está listo. He estado listo durante 28 años, respondió Roberto. Esa noche, mientras la familia Delgado se turnaba junto a la cama de Sarah, me conecté a la red del hospital y comencé a trabajar en lo que se convertiría en el proyecto más importante de mi vida.
Margaret Henley había destruido cientos de familias, se había lucrado con el sufrimiento humano y luego se había jubilado en una mansión comprada con dinero manchado de sangre. Pero ella había cometido un error crucial, se había metido con la familia equivocada. Como ingeniero de software especializado en seguridad digital, tenía habilidades que Margaret nunca hubiera imaginado. Pasé la noche creando un sitio web detallado que documentaba cada uno de sus crímenes, cada familia destruida, cada vida arruinada. Pero eso era solo el comienzo. A través de los documentos que Amanda me envió, descubrí que Margaret todavía mantenía consultorías privadas de adopción. Todavía se lucraba separando familias, todavía jugaba a ser Dios con vidas inocentes. Y descubrí algo más. Ella había mentido en sus impuestos durante décadas, ocultando millones en cuentas offshore. Si estás siguiendo este viaje de una familia reunida y de justicia servida, suscríbete al canal porque lo que he planeado para Margaret Henley va más allá de cualquier venganza que ella pudiera imaginar. A la mañana siguiente, mientras Roberto entraba en el quirófano para salvar la vida de su hermana, yo estaba ultimando los detalles de un plan que garantizaría que Margaret Henley nunca volviera a hacer daño a nadie. Ella había pasado décadas escondiéndose detrás de la burocracia y la corrupción institucional. Pero ahora se enfrentaría a algo contra lo que no tenía defensa, la verdad completa, expuesta ante el mundo entero, con pruebas irrefutables de cada delito que había cometido. Margaret Henley estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando te metes con la familia equivocada. Y esta vez, no habría forma de esconderse. La cirugía de Roberto comenzó a las 6 de la mañana. Mientras mi cuñado salvaba la vida de mi esposa en el quirófano, yo estaba en la sala de espera ejecutando la fase final de mi plan contra Margaret Henley. A las 7:45, publiqué el sitio web. La verdad sobre Margaret Henley, 25 años de familias destruidas, salió al aire con documentación completa de 317 casos de separación ilegal de familias, pruebas de soborno, falsificación de documentos y evasión fiscal a gran escala. Pero eso era solo el comienzo. A las 8 en punto, envié copias de todos los documentos al Nashville Scene, al de Tennessean, a 3 canales de televisión locales y al FBI. Al mismo tiempo, envié correos electrónicos personalizados a cada una de las familias afectadas que pude localizar, explicándoles exactamente lo que les había sucedido a sus hijos. A las 8:15, sonó mi teléfono. ¿Quién es usted y qué diablos quiere? La voz de Margaret era irreconocible por la rabia. Soy John Michie, el marido de Sarah, a quien usted condenó a muerte. No tiene ni idea de lo que acaba de hacer, chico. Voy a demandarle por difamación, calumnia, invasión de la privacidad. ¿Con qué dinero?, la interrumpí con calma. Porque a las 8 de la mañana de hoy, el Servicio de Impuestos Internos recibió la documentación completa de sus cuentas offshore en las Islas Caimán. 23 millones de dólares no declarados a lo largo de 15 años. Silencio al otro lado de la línea. Imposible. Esas cuentas son ¿secretas? Lo eran. Hasta que hackeé los correos electrónicos de su consultora privada. ¿De verdad creía que podría seguir vendiendo bebés en 2024 utilizando los mismos métodos que en los años 90? Oí cómo se aceleraba su respiración. Tú no puedes probar nada. Margaret, mientras hablamos, el programa Investigative Report de Channel 5 está emitiendo un reportaje especial sobre ti. ¿Quieres saber qué más he descubierto? No esperé respuesta. He descubierto que nunca has parado. Tu consultoría, Bright Futures Adoption Services, ha separado a 42 familias solo en los últimos 5 años. Familias latinas y negras cuyos hijos fueron reubicados en familias blancas ricas que pagaron entre $50,000 y $80,000 por niño. Eso es ridículo. Jennifer Martínez, 2 años, separada de sus padres en 2020. Carlos Reeves, 3 años, separado de su abuela en 2021. ¿Quieres que continúe? Por el primer pánico genuino en su voz, supe que había dado en el clavo. ¿Qué quieres?, susurró ella. Justicia. Colgué y volví mi atención al quirófano, donde la luz roja finalmente se había apagado. El doctor Peterson salió con una sonrisa cansada. La cirugía ha sido perfecta. Roberto es un donante excepcional y Sarah ha respondido mejor de lo que esperábamos. Por primera vez en meses, pude respirar profundamente. 2 horas más tarde, mientras Sarah dormía en recuperación rodeada de la familia Delgado, mi teléfono volvió a sonar. Era Amanda Rodríguez. John, no sé qué has hecho, pero aquí es un caos total. El FBI ha irrumpido en la oficina de Margaret.
3 familias han presentado demandas y Channel 5 está retransmitiendo entrevistas en directo con padres que han encontrado a sus hijos después de décadas. Y Margaret, arrestada, acusada de fraude fiscal, tráfico de menores y falsificación de documentos federales. Se le ha denegado la fianza. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era María Santos, una de las madres cuyo hijo había sido robado por Margaret en 2002. Señor John, dijo ella llorando. Durante 22 años he buscado a mi Miguel. Hoy, gracias a lo que usted ha hecho, él me ha llamado. Él ha estado viviendo a 15 minutos de mi casa todo este tiempo. Recibimos llamadas similares durante toda la tarde. Padres que encontraban a sus hijos. Hermanos que se reencontraban. Familias que se reunían tras décadas de separación forzosa. A las 6 de la tarde, Sara se despertó. Ya tenía mejor color y, por primera vez en meses, esbozó una sonrisa sincera. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté, cogiéndole suavemente la mano. Como si fuera a vivir, susurró ella. ¿Roberto? Tu hermano está bien. Él te salvó la vida. Sara cerró los ojos y lágrimas de gratitud le corrían por el rostro. ¿Y Margaret? Margaret no volverá a hacer daño a nadie. Esa noche, el noticiario local abrió con la noticia. Escándalo de adopción al descubierto, exfuncionaria pública acusada de tráfico de menores. Las imágenes mostraban a Margaret siendo llevada esposada, su mansión siendo registrada y decenas de familias reunidas en el aeropuerto de Nashville. El presentador terminó el segmento diciendo: este caso salió a la luz gracias a los esfuerzos de un marido decidido a salvar a su esposa, lo que ha dado lugar a la revelación de delitos que han afectado a cientos de familias a lo largo de 25 años. Pero la verdadera satisfacción llegó 3 días después. Sara estaba sentada en la cama del hospital, lo suficientemente fuerte como para comer sola, cuando una mujer llamó a la puerta de la habitación. Era Elena Rodríguez, una de las trabajadoras sociales que había trabajado con Margaret en los años 90. Siempre supe que algo iba mal, dijo ella con lágrimas en los ojos. Pero era joven y tenía miedo de perder mi trabajo. Cuando vi las noticias sobre lo que hiciste, tenía que darte las gracias. Se dirigió a Sara. Tu valentía al buscar a la familia ha hecho justicia a cientos de personas. Ha salvado muchas más vidas de las que imaginas. Sara me apretó la mano con fuerza. Las hemos salvado, corrigió ella. Lo hemos hecho juntas. Cuando Elena se marchó, Sara me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era solo amor o gratitud. Era orgullo. Margaret pensaba que podía decidir quién merecía tener una familia, dijo Sara suavemente. Ella pensaba que personas como mis padres no eran lo suficientemente buenas para criarme. ¿Y ahora? Sara sonrió, mirando a través de la ventana donde Carlos Delgado estaba enseñando a su nieta, la hija de Miguel, a montar en bicicleta en el patio del hospital. Ahora ella está en una celda descubriendo lo que pasa cuando te metes con la familia equivocada. El plan había funcionado a la perfección. Margaret Henley no solo había perdido su libertad, su fortuna y su reputación. Ella se había convertido en la catalizadora involuntaria de la mayor reunificación familiar en la historia de Tennessee. ¿Y Sara? Sara no solo había ganado una segunda oportunidad en la vida, sino también una familia que la amaba incondicionalmente desde el primer momento en que la vieron. Margaret había intentado jugar a ser Dios con nuestras vidas. Pero descubrió que algunos juegos tienen consecuencias que duran toda la vida. 6 meses después, Sara estaba de pie en la cocina de nuestra casa, haciendo panqueques en forma de corazón como solía hacer antes de enfermarse. Su cabello había vuelto a crecer, más grueso que antes, y sus mejillas tenían ese color rosado y saludable que pensé que nunca volvería a ver. «Me estás mirando otra vez con esa cara tonta», dijo ella, sonriendo por encima del hombro. «Lo siento», respondí, abrazándola por detrás. «Aún no me he acostumbrado a la idea de que te vas a quedar». Sonó el timbre y, al instante, la casa se llenó con el familiar sonido de voces hablando en español e inglés al mismo tiempo. Todos los domingos, la familia Delgado venía a almorzar. María siempre traía flores frescas del jardín, Carlos traía su guitarra para tocar después de comer y los hermanos de Sara, Roberto, Miguel y Lucía, llegaban con sus hijos para que los niños jugaran en el patio. Nuestra pequeña casa de 2 habitaciones de repente parecía enorme, llena de risas, historias y el tipo de amor incondicional que Sara había buscado toda su vida sin saberlo. Durante el almuerzo, Miguel nos contó sobre la llamada que había recibido la semana anterior. Era de una familia de Oregón, dijo él.
Vieron el reportaje sobre Margaret Henley y se dieron cuenta de que su hijo, adoptado en 2001, podría ser de nuestra prima Elena. Los padres de ella nunca dejaron de buscarlo. Era la historia número 73. 73 familias reunidas directamente como resultado de la exposición de Margaret Henley. Y cada semana aparecían nuevas familias. Amanda Rodríguez se había convertido en una celebridad en el mundo legal, representando gratuitamente a todas las familias afectadas por el plan de Margaret. Ella me llamaba regularmente para darme novedades. John, tienes que saberlo, me dijo durante nuestra última conversación. Margaret ha sido condenada a 25 años de prisión federal. Tráfico de menores, fraude fiscal, falsificación de documentos federales. No hay posibilidad de libertad condicional. ¿Y el dinero? Confiscado en su totalidad. Los 23 millones de dólares que ella escondió en cuentas offshore ahora se están distribuyendo como indemnización a las familias afectadas. La familia Delgado recibirá una cantidad significativa por los 28 años que le robaron a Sarah. Pero la verdadera justicia no estaba en el dinero ni en el encarcelamiento de Margaret. La verdadera justicia estaba en el salón de nuestra casa aquel domingo, donde Sarah estaba sentada en el suelo enseñando a su sobrina de 5 años, Isabella, a tocar el piano en el viejo teclado que compramos en una liquidación. Tía Sarah, preguntó Isabella con su vocecita curiosa, ¿por qué la abuela María siempre llora cuando te mira? Sarah sonrió y acarició el pelo de la niña. Porque ella me perdió durante mucho tiempo, mi flor. Y ahora está muy feliz de haberme encontrado. Como el juego del escondite. Exactamente como el juego del escondite. Solo que duró 28 años. Isabella lo pensó por un momento y luego dijo, apuesto a que la abuela es muy buena buscando. La mejor del mundo, respondió Sarah, con las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Al otro lado de la sala, Carlos le enseñaba a Roberto a afinar su nueva guitarra, mientras María y Lucía organizaban álbumes de fotos antiguas para enseñárselos a Sarah. 28 años de cumpleaños, graduaciones, bodas y momentos familiares de los que ella se había visto privada. Mira aquí, dijo María, señalando una foto descolorida. Este es Roberto en su primer día de colegio. Llevó su foto de bebé en la mochila durante todo el primer año, diciéndoles a los otros niños que tenía una hermanita que volvería a casa pronto. Roberto, ahora un hombre de 32 años, se sonrojó. Realmente creía que volverías, le dijo a Sarah. Nunca lo dudé. Y yo siempre sentí que tenía una familia en algún lugar, respondió Sarah. Siempre tuve ese vacío en el pecho, esa sensación de que me faltaba algo importante. Esa noche, después de que todos se marcharon, Sarah y yo nos sentamos en el porche a mirar las estrellas. Era una costumbre que habíamos adquirido durante su recuperación, momentos de silencio en los que simplemente disfrutábamos de estar vivos y juntos. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Sarah, cogiéndome de la mano. Margaret pensaba que me estaba protegiendo al separarme de mi familia. Ella decía que eran inadecuados, demasiado pobres, demasiado jóvenes. ¿Y qué piensas ahora? Sarah se rió suavemente. Miró a Carlos enseñando a Roberto a tocar la guitarra, a María asegurándose de que todos coman lo suficiente, a Miguel contando historias de cuando eran niños, y pienso que Margaret tenía razón en una cosa. ¿Cuál? Me moldearon. Incluso sin conocerme, moldearon a quien me convertí. Porque el amor que sintieron por mí durante esos 28 años, el modo en que nunca dejaron de buscarme, la forma en que me aceptaron al instante, eso creó un eco en el universo que de alguna manera llegó hasta mí. Ella hizo una pausa y miró a las estrellas. Siempre supe cómo amar incondicionalmente, John. Aunque no tenía una familia que me enseñara, lo sabía. Y ahora entiendo por qué. Porque ellos me estaban amando desde la distancia todo este tiempo. 3 meses después, recibí una llamada inesperada. Era Elena Rodríguez, la antigua asistente social que había trabajado con Margaret Henley. John, tienes que saber algo, me dijo. Margaret ha pedido hablar conmigo en la cárcel. ¿Qué quería? Ella me pidió que te diera un mensaje. Dijo que por fin había entendido lo que había hecho mal. No solo con Sarah, sino con todas las familias. Me quedé en silencio, asimilando la noticia. Dijo que había pasado toda su vida creyendo que sabía lo que era mejor para todos, pero que en la cárcel, rodeada de mujeres que también habían sido separadas de sus hijos por circunstancias ajenas a su control, finalmente había comprendido lo que realmente significaba la familia. ¿Y qué significa? Que no se trata de tener suficiente dinero o la casa perfecta o las circunstancias ideales.
Se trata del amor incondicional y de nunca rendirse con las personas que importan. Elena hizo una pausa. Dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, reuniría a todas las familias inmediatamente. Y que ustedes salvaron muchas más vidas de las que imaginan. Cuando se lo conté a Sara, se quedó pensativa durante un largo rato. ¿Sabes?, dijo finalmente, no siento ira hacia Margaret. Siento pena. Desperdició toda una vida intentando controlar algo que nunca debería controlarse. ¿Qué es? El poder del amor familiar. En el primer aniversario del trasplante de Roberto, organizamos una fiesta en el jardín. No solo para nuestra familia, sino para todas las familias que se habían reunido como resultado de nuestro viaje. Había niños corriendo entre las mesas, padres abrazando a hijos que pensaban que nunca volverían a ver, hermanos conociéndose por primera vez como adultos. Amanda Rodríguez estaba allí con su propia familia, junto con varios de los abogados que habían trabajado en los casos. Cuando llegó el momento de los brindes, Roberto se levantó con una copa en la mano. Hace un año, dijo él, con la voz cargada de emoción, yo era solo un hombre que creció sabiendo que tenía una hermana perdida en algún lugar del mundo. Hoy, no solo he recuperado a mi hermana, sino que he ganado un cuñado valiente que se negó a aceptar que algunas injusticias son irreversibles. Me miró directamente. John, no solo ha salvado la vida de Sara, ha salvado a toda nuestra familia. Y a docenas de otras familias. Los aplausos fueron ensordecedores, pero lo que realmente me conmovió fueron las lágrimas en los ojos de Sara mientras miraba alrededor del patio lleno de personas que un año antes eran extraños y ahora eran familia. Más tarde esa noche, mientras lavábamos los platos, Sara me tomó del brazo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Si hubiera sabido desde el principio que salvar mi vida significaría destruir la vida de Margaret Henley, ¿lo habrías hecho? Pensé detenidamente antes de responder. Margaret destruyó su propia vida en el momento en que decidió separar a los bebés de sus familias por dinero. Yo solo hice visibles las consecuencias. Sara asintió. Eso es lo que yo pienso también. A veces la justicia tarda, pero siempre llega. Hoy, 2 años después, Sara trabaja como asesora para familias afectadas por adopciones problemáticas. Roberto ha creado una fundación que ayuda a reunir a familias separadas por el sistema. ¿Y yo? He vuelto a mi trabajo como ingeniero de software, pero ahora dedico todo mi tiempo libre a un proyecto especial, una base de datos nacional que ayuda a las familias a encontrarse más rápidamente. Margaret Henley cumple su condena en una prisión federal de Texas. He oído que trabaja en la biblioteca de la prisión, ayudando a otras reclusas a escribir cartas a sus familias. No sé si esto representa un verdadero cambio de corazón o solo un intento de ganar puntos para una posible reducción de la pena. Pero elijo creer que las personas pueden cambiar, incluso después de causar tanto daño. La última vez que visité la tumba imaginaria que María y Carlos hicieron para Sara, ahora convertida en un jardín conmemorativo para todos los niños perdidos en el sistema, encontré flores frescas y una nota. Para todos los niños que han sido separados de sus familias, no han sido olvidados. Son amados. Y nunca es demasiado tarde para encontrar el camino a casa. Una abuela que lo entiende. Estaba firmado simplemente como M.H. Margaret había dejado flores en el memorial de su propia víctima. Si has llegado hasta aquí en este viaje por la familia, la justicia y las segundas oportunidades, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que se negaron a aceptar que algunas injusticias son permanentes. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una persona dispuesta a luchar por lo que es correcto. La verdad es que Margaret Henley intentó jugar a ser Dios con nuestras vidas, decidiendo arbitrariamente quién merecía tener una familia y quién no. Ella pensó que podía reescribir la historia de cientos de familias basándose en sus propios prejuicios y avaricia. Pero hay algo en el amor familiar que trasciende cualquier sistema, cualquier burocracia, cualquier persona que intente interponerse entre padres e hijos. El amor encuentra la manera. Siempre lo encuentra. Y al final, mientras Margaret cuenta los días en una celda fría, Sara se despierta cada mañana en un hogar lleno de risas, abrazos y el tipo de amor incondicional que algunas personas pasan toda la vida buscando. Ella no tuvo que buscar más. Porque su familia nunca dejó de buscarla. ¿Y yo? Bueno, he aprendido que a veces la venganza más dulce no es destruir a tu enemigo, sino construir algo tan hermoso y duradero que todos los intentos de destruirlo se vuelven irrelevantes. Margaret intentó quebrarnos. En cambio, nos hizo inquebrantables.